Amada Iglesia, buenos días a todos, que el Señor les bendiga mucho. Amigos que nos están escuchando, le damos gracias a Dios que nos podemos reunir una vez más para poder disfrutar de ahora un tiempo donde podamos permitirle a nuestro Señor que nos hable a través de su palabra. Le damos gracias por el tiempo de adoración. Ahora vamos a concentrarnos en lo que Dios nos quiere decir en esta mañana y lo vamos a hacer a través del Salmo 46. Yo le puse el título a este mensaje de refugio y fortaleza en tiempos de crisis. Yo sé que es un tema que, dependiendo de tu tiempo de conocer la palabra de Dios, por ahí ya lo has escuchado. Pero yo te animo y te ruego a que le des una oportunidad al Señor para que una vez más te hable sobre este tema que seguro va a bendecir tu vida. Vamos a orar, Señor y Dios nuestro, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Queremos ahora invocar tu nombre sobre tu palabra, sobre este Salmo 46. Te rogamos que nos hables a través del Espíritu Santo. Revelanos esta palabra que hoy tenés para nosotros de una manera que nuestros corazones se conmuevan, haya un deseo en nuestro ser de querer cumplir y llevar a la práctica la palabra con la cual hoy nos vas a hablar. Señor, dejamos todo en tus preciosas manos. Te damos gracias porque nos has convocado con un propósito y declaramos, sabemos y creemos que ese propósito para cada uno de nosotros se cumplirá en el precioso nombre de Cristo Jesús nuestro Salvador. Amén. Amén. Querida Iglesia, a modo de introducción les quiero decir que este año 2021 se presentó incierto, con una buena cuota de dificultades que ya estábamos previendo que vendrían. Y bueno, parece que la cosa se ha empeorado, las restricciones siguen existiendo en cuanto a lo que podemos hacer para resguardarnos de cualquier contagio. Pero yo quiero decirte algo que es muy definitorio en este tiempo. Si bien las circunstancias no son las ideales, te quiero decir que Dios tiene el control de toda su creación y ya nos ha bendecido en los lugares celestiales en Cristo Jesús, y todas sus promesas son verdad y cada una de ellas se cumplirá. Esto que te estoy diciendo nada tiene que ver con las circunstancias, porque Dios tiene el control de todas las cosas. Amén. Así que vamos a leer el Salmo 46, esta breve introducción, el Salmo 46, que es realmente una palabra que trae fortaleza y nos da aliento y enseñanzas para este tiempo particular que estamos pasando. Hay personas preocupadas, hay personas deprimidas, hay personas angustiadas, temerosas, pero esta es una palabra de aliento para tu corazón. Dice así el Salmo 46, Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestra ayuda segura en momentos de angustia. Otra versión, la latinoamericana, dice, Dios es nuestro refugio y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Versículo 2, por eso no temeremos, aunque se desmorone la tierra y las montañas se hundan en el fondo del mar, aunque rujan y se encrespen sus aguas y ante su furia retiemblen los montes. Hay un río cuyas corrientes alegran la ciudad de Dios, la santa habitación del Altísimo. Dios está en ella, la ciudad no caerá. Al rayar el alba, Dios le brindará su ayuda. Se agitan las naciones, se tambalean los reinos, Dios deja huir su voz y la tierra se derrumba. El Señor
Todopoderoso está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob. Vengan y vean los portentos del Señor. Él ha traído desolación sobre la tierra, ha puesto fin a las guerras en todos los confines de la tierra, ha quebrado los arcos, ha destrozado las lanzas, ha arrojado los carros al fuego. Quédense quietos, reconozcan que yo soy Dios. Yo seré exaltado entre las naciones, yo seré enaltecido en la tierra. El Señor Todopoderoso está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob. Amén a su palabra. Ahí leímos completamente el Salmo 46. Y fíjense qué interesante, porque una versión dice que Dios es nuestro pronto auxilio, otra dice nuestra ayuda segura en momentos de angustia. Y saben que esta palabra de pronto auxilio, de la manera que está escrito, alude a la ayuda que ha sido probada en un momento de prueba. Algo que ha pasado en el pasado, Dios se ha manifestado de tal manera que el autor de este salmo, que no es David, son los hijos de Coré, experimentaron que Dios había obrado de una manera sobrenatural en un momento de crisis y por lo tanto ninguna futura calamidad debe ser motivo de temor, de angustia. Porque Dios ya mostró su favor por su pueblo y lo va a seguir haciendo a través del tiempo. Por eso es importante que entendamos ahora en qué momento fue este salmo escrito. ¿Cuál fue esa ayuda que probó ser segura que viene de parte de Dios? Varios comentaristas bíblicos opinan que este salmo fue escrito después de la victoria que Dios le dio a Ezequías, el rey de Judá. Dios le había concedido esta victoria cuando fue amenazado por un enorme ejército del rey asirio llamado Senaquerib, y la derrota del ejército de Senaquerib, un ejército de mucho mayor poder que el de Ezequías, dice la palabra de Dios en Segunda de Reyes 19:35, que el ángel del Señor salió por orden de Dios y mató, escuchen esto, a 185,000 hombres del campamento asirio. Este fue un golpe tremendo, crítico, que Dios le dio al ejército del rey Senaquerib. Así que al amanecer, viendo este terrible escenario, Senaquerib no pudo más que retirarse, no pudo asediar más a Judá, y Senaquerib se va a su ciudad, y en su ciudad, mientras estaba adorando a su dios pagano, 2 de sus hijos, tenía más, pero 2 de sus hijos lo matan y huyen de la ciudad. La victoria vino cuando el ejército inmenso quiso hacer ¿qué? Aniquilar a la ciudad de Dios. Y esta victoria, este refugio que Dios le dio a su pueblo, es lo que generó que se escriba el Salmo 46. Si queremos luchar contra el temor y la ansiedad, aprendamos y reafirmamos las enseñanzas que Dios nos deja a través de este hermoso salmo que nos debe traer auxilio, consuelo y dirección en este tiempo que estamos viviendo. ¿Cuál es la primera enseñanza? Lo primero que aprendemos es que Dios es nuestro amparo, o lo que es lo mismo, otra versión, Dios es nuestro refugio. ¿Qué es un refugio? Es el lugar donde encontramos protección en momentos de peligro. Con pandemia o sin pandemia, las aflicciones vendrán. Esa es una realidad. Pero presten atención a esto. Solamente las aflicciones que vengan serán para nuestro bien.
aunque no lo entendamos esto, serán para nuestro bien y solamente esas aflicciones nos tocarán. Aflicciones sin un propósito bueno de parte de Dios no nos alcanzarán, no llegarán. Extraño, pero es así. Por eso, si estás pasando un momento de dificultad, escucha este mensaje que Dios te quiere dejar. Dios nos dará fortaleza necesaria para soportar y para mantener la gracia del contentamiento cristiano en medio del dolor. Dios capacita al creyente para soportar las aflicciones con entereza de carácter, aún con gozo y contentamiento de Dios. Colosenses 1:11 dice: y ser fortalecidos, sean fortalecidos en todo sentido con su glorioso poder. Es el poder de Dios que nos fortalece. Así perseverarán con paciencia en toda situación, dando gracias con alegría al Padre. Él los ha facultado para participar de la herencia de los santos en el reino de la luz. Necesitamos del poder de Dios para poder experimentar paciencia, gozo en medio del dolor. Necesitamos de ese poder. Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Voy a superar las aflicciones, voy a estar bajo el refugio de Dios porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es esa fortaleza divina que viene de Cristo la que me hace seguir adelante firme en los momentos difíciles. 2 Corintios 12:9 dice, pero él me dijo, este es Pablo escribiendo, él estaba sufriendo alguna situación física que le adoloría y oró 3 veces por eso. Y el Señor le dijo, te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Y Pablo da esta respuesta, por tanto, gozosamente haré más bien alarde de mis debilidades para que permanezca sobre mí el poder de Cristo Jesús. ¿Y cuáles eran esas debilidades del Pablo? Bueno, insultos, enfermedad, privaciones, persecuciones, aflicciones, cárcel por amor a Cristo. Y estas aflicciones permitían en él sujetarse a Dios, buscar en Cristo, tener el poder de Dios para seguir adelante en su ministerio. Escúcheme bien esto. Dios nos promete una vida sin problema y sin aflicciones. No es esa la promesa que Dios nos hace en su palabra. Dios no nos promete una vida sin problemas o aflicciones, pero sí nos promete guardarnos, fortalecernos, llenarlo de su poder para prevalecer en medio de la aflicción y en medio del dolor. No nos va a abandonar. Dios no es un refugio entre muchos. Escúchame bien esto que te voy a decir. Sabemos, por ejemplo, aquellos que hemos visto y leído acerca de la Segunda Guerra Mundial, que la gente se amparaba o se refugiaba cuando sonaban las sirenas, en el momento en que se escuchaba la amenaza de rugir de los motores de los aviones bombardeos. Había muchos refugios del mar cercano que tenían a ese iban. Pero Dios no es un refugio entre muchos. Él es el único refugio, según lo dice el Salmo 46 y según la experiencia de esta persona que te está hablando. ¿Por qué? Porque te voy a dar 3 razones. Primero, porque Dios no cambia. No es alguien que hoy está y mañana no está, o es alguien de una manera hoy y de otra manera después. Por eso el salmista dice, Dios es nuestro refugio o nuestro amparo. Es tan presente, nos refugia hoy, lo hará mañana y así lo hará por siempre. Él es nuestro amparo en las tribulaciones. Él no va a ser más bueno hoy
y menos bueno mañana. Él es inmutable, Él no cambia, Dios no cambia, por lo tanto Él va a hacer ese trabajo de protección sobre nuestras vidas. Hebreos 13:8 nos enseña que Jesucristo es el mismo hoy, ayer y por los siglos. Por lo tanto no va a cambiar Dios. Otro punto, B, Dios es poderoso. Dios es nuestro refugio porque es nuestro Dios, el Dios todopoderoso. La palabra Elohim, que lo traducimos en la palabra todopoderoso, encierra las siguientes palabras. Dice que Él es fuerte, Él es poderoso, el que debe ser temido. Puede ser que tengamos un fiel amigo, alguien que hemos conocido, que hemos hecho la primaria, la secundaria con él en el colegio, y ese amigo lo hemos mantenido a través del tiempo y nos ha ayudado enormemente cuando lo necesitamos. Pero puede ser que ese amigo en un momento haya tenido alguna dificultad, se haya mudado, se haya enfermado, en fin, esté teniendo un problema económico serio, se haya divorciado, algo y ya no nos puede ayudar más. Pero Dios es incondicional y siempre podremos contar con su ayuda. Amén por eso. Y por último, está al lado nuestro, en nosotros, está al lado nuestro y en nosotros todo el tiempo. Constantemente el presente de Dios es mi presente. El Salmo 34:15 dice, los ojos del Señor están sobre los justos, sobre aquellos que le hemos conocido, que nos hemos arrepentido y confesado esos pecados y por fe hemos recibido a Cristo Jesús, esos son los justos. Los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Gracias por eso, Dios escucha nuestras oraciones. Y si leemos el versículo que sigue, la primera parte dice, por lo tanto, por todos estos motivos que les acabo de dar, no temeremos. Debemos detenernos en medio de la prueba y de forma intencional, irresponsable, debemos anclar en nuestra mente las verdades que Dios ha declarado de sí mismo en su palabra. Recordemos quién es nuestro Dios en ese momento de prueba. Algunas personas piensan que la fe es un mecanismo que se dispara automáticamente en el momento que llega la prueba. Pero te digo que no siempre es así. Ojalá fuera siempre así, Dios lo permita, pero no siempre es así. ¿Qué sucede? Sucede que muchas veces el dispositivo que se dispara no es el de la fe, sino el de la duda o el del temor. ¿No te ha pasado alguna vez o no te está pasando en este momento? Entonces surge la pregunta, ¿qué debemos hacer cuando en nuestras almas comenzamos a turbarnos? Bueno, la respuesta la tenemos en la palabra. Debemos detenernos a pensar. No te detengas ahí pasivamente dejando que las olas de la tribulación comiencen a zarandear la barca de tus emociones porque comenzás a hundirte en un océano de ansiedad y de temor. Nosotros no podemos calmar un mar que está embravecido. Eso solo lo puede hacer Dios. Pero sí podemos y debemos anclar nuestra mente en las promesas que Dios nos ha revelado en su palabra y sobre todo en lo que Dios nos ha revelado de sí mismo, sabiendo de que Él es un Dios de amor hacia nosotros en Cristo Jesús. Por eso alguien dijo que ejercer fe en un sentido práctico es pensar correctamente. Pensemos en esto. Y yo te quiero dar un ejemplo bíblico. Recordemos en un momento que los discípulos de Jesús estaban cruzando el mar de Galilea en una barca y se desata una tormenta tan grande en medio del viaje que estaban haciendo que la barca empezó a hundirse. Y Cristo estaba
plácidamente durmiendo, dice la Biblia, en la popa de la misma barca, y en medio de la desesperación, los discípulos despiertan a Jesús y prácticamente lo acusan de haber desatendido a los discípulos que estaban con él. Fíjense, Jesús se levanta, calma la tempestad y luego les hace una pregunta que quiero que la escuches bien. Jesús le pregunta, ¿dónde está la fe de ustedes? Eso lo encontramos en Lucas 8:25. Qué pregunta importante, pero a la vez extraña. Pero acá hay un punto bien claro. De la manera en que Jesús pregunta, es que ellos sí tenían fe. Por eso Jesús le pregunta, ¿dónde está vuestra fe? ¿Qué hicieron con ella? La verdad es que ellos no hicieron nada con la fe que tenían. En lugar de aplicarla, dejaron que las circunstancias tomaran control de sus pensamientos y de sus emociones y se sintieron acorralados y desesperados. Por eso tuvieron que acudir a Jesús, pero fe tenían. Lo primero que ellos hicieron fue precisamente no pensar correctamente, poner en práctica la fe que tenían, que es lo que te quiero transmitir, y se dejaron llevar por pensamientos que los afectaron. Cuando nosotros observamos la vida con nuestros ojos humanos, lo que nos sucede es que nos vamos a perder de ver más allá de nuestros problemas y terminamos de perder la vista de nuestro Dios y de sus promesas. Pero la Biblia dice que vivamos por fe, no por vista. Entonces, cuando las circunstancias son difíciles o calamitosas, seguimos viendo a Dios sentado en su trono, controlando todo para su gloria y para beneficio tuyo, para beneficio mío y para beneficio de su pueblo. Y muchas veces Dios está obrando y trabajando sin tener nosotros la menor idea de lo que Él está haciendo. Qué interesante. Seguimos leyendo el versículo 2, la segunda parte y el versículo 3. Dice aquí la palabra de Dios. Por eso no temeremos, aunque se desmoren la tierra y las montañas se hundan en el fondo del mar, aunque rujan y se encrespen sus aguas y ante su furia retiemblen los montes. Acá el salmista está describiendo un desastre universal. La tierra sufre un cataclismo. Es una tierra como que está removida, todo se vuelve inestable e inseguro. Pero aunque algo como esto llegara a pasar, todavía no hay razón para temer, dice el salmista. ¿Saben por qué? Porque nuestro refugio sigue estando allí para nosotros. Nuestro refugio sigue estando allí para nosotros. No se ha movido, no se ha ido a otro lugar, la ayuda de nuestro Dios sigue firme. Muchas veces nosotros los creyentes estamos dispuestos a confiar en el Señor cuando el problema parece manejable. O sea, cuando visualizamos alguna solución, ahí sí aplicamos nuestra fe. Pero hermanos, nuestro Dios es el mismo cuando nuestro problema es grande y cuando nuestro problema es pequeño. Dios está siempre ahí. Nuestro Dios es el mismo cuando entendemos lo que está pasando y cuando no entendemos nada de lo que absolutamente Dios está haciendo. Sea lo que sea que está pasando, Dios sigue siendo santo, bueno, fiel, misericordioso, amable. Él es nuestro refugio, nuestro amparo y nuestra fortaleza. Así que la primera enseñanza que tenemos es que Dios es nuestro refugio. ¿Cuál es la segunda enseñanza? La encontramos en el versículo 4.
Dice el versículo 4, hay un río cuyas corrientes alegran la ciudad de Dios, la santa habitación del Altísimo. Nuestro Dios es una fuente inagotable de vida y de gozo. Saben que acá este versículo está hablando de un río, pero en Jerusalén no hay ríos. Pero Dios está hablando a través de este salmo, tomando ese río como una alegoría de la unción del Espíritu Santo, fuente inagotable que trae vida y que trae gozo. Si nosotros nos trasladamos al tiempo del salmista, cuando esto se escribió, una de las calamidades de la época era la carencia de agua cuando una ciudad era asediada, encerrada por algún enemigo, sobre todo si la ciudad no tenía una fuente propia de agua. La falta de agua hacía que esa ciudad se tenga que rendir. Ahora, lo que describe el salmista acá es una corriente de agua que corre por toda la ciudad en diferentes afluentes, en diferentes direcciones. Así que aunque estén bajo el asedio de los habitantes de la ciudad, no van a morir de sed, porque es la ciudad de Dios, es el santuario de las moradas del Altísimo. Si Dios está con nosotros y en nosotros, ¿quién puede prevalecer contra nosotros? Nadie. Dios estuvo ahí resguardando su ciudad. Vemos ahora en el versículo 5 que dice, Dios está en ella y la ciudad no caerá. Al rayar el alba, o sea, en el momento del amanecer, Dios le brindará su ayuda. Fíjese, cuando llegaba la noche, en la época que estamos hablando en el Antiguo Testamento, las batallas, los enemigos se ponían en acción al amanecer, no durante la noche porque por supuesto no podían ver nada. Y acá lo que está diciendo es que Dios ya desde el amanecer le brindará ayuda a su pueblo. Esto nos da la pauta de que para Dios no hay horario, para Dios no hay circunstancias dentro del día o momentos dentro del día. Él está siempre y nada ni nadie lo puede detener. En el versículo 6 dice, se agitan las naciones, se tambalean los reinos, Dios deja huir su voz y la tierra se derrumba. Acá generalmente las fuerzas enemigas salen, como les decía, a atacar al amanecer. Y cuando se escucha el estruendo del amor de Dios, en ese momento los enemigos de Judá son derrotados. Por eso está diciendo que la tierra se derrumba. Se derrumba para aquellos que son los enemigos de nuestro Dios, pero no nosotros. Nosotros somos un pequeño insignificante pueblo para muchos, pero ellos no saben que los enemigos de su pueblo son y serán completamente derrotados. Muchas han sido las fuerzas que se han unido para derrotar a la iglesia, inclusive para destruir su palabra, pero sabemos que no han podido hacerlo, no han prevalecido. Cristo es el que edifica la iglesia. Las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Saben por qué? Porque no es con nuestra capacidad que prevalecemos, sino por la presencia de Dios en medio nuestro. El versículo 7 dice, el Señor Todopoderoso está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob. ¿Cuántas cosas hubieran sucedido de no haber Dios estado con nosotros? Pero la iglesia es la casa de Dios. Él mora en cada uno de nosotros por su precioso Espíritu. Las circunstancias allá afuera no pueden cambiar la realidad de la presencia de Dios en medio nuestro. No la deben cambiar.
Aquello que hoy vemos como un gigante amenazador, en un instante caerá como cayeron las murallas de Jericó. Amén a eso. Y la tercera enseñanza la encontramos en el final del capítulo, los versículos 8 al 10. Vengan y vean los portentos del Señor. Él ha traído desolación sobre la tierra. Acá hay una convocatoria, una invitación que nos hace la palabra de Dios a venir y ver las obras, los portentos maravillosos que el Señor ha hecho. Él ha traído desolación sobre la tierra porque está limpiándola de todas las vicisitudes y de todas las tristezas que vienen y vivimos nosotros, pero esto terminará cuando nuestro precioso Señor Jesucristo venga para instalarse por siempre y para siempre. Vengan y vean, ellos que estaban viendo la derrota del rey asirio Sennacherib en los tiempos del rey Ezequías. Como les decía, el rey Ezequías fue un muy buen rey que siguió y se guió por la voluntad de Dios. Y el pueblo de Dios podía mirar admirado cómo Dios había abatido a su ejército. Ellos no tuvieron que pelear de ninguna manera. Y Dios terminó con la arrogancia y las pretensiones de los enemigos de Judá, los asirios, y así hará Dios con todos los enemigos de Él, con todos los enemigos del Señor. Algún día cesará por completo y para siempre todas las hostilidades y la paz de Dios será establecida desde un extremo de la tierra hasta el otro. El mundo sueña con que llegue ese momento, ese día, pero esa paz llegará hasta que el Rey de Reyes y Príncipe de Paz venga de vuelta al mundo y su reino se establezca finalmente en la tierra por los siglos de los siglos. Y es realmente lo que estamos anhelando y queremos ver pronto. Y en estas circunstancias que podemos nosotros llegar a vivir, como la que estamos viviendo ahora, yo creo que la Segunda Guerra Mundial golpeó al mundo de una manera como lo está golpeando a otra, con distintos elementos, por supuesto. Pero ¿qué hacemos mientras todo esto sucede? ¿Qué actitud tomamos? Bueno, ahí Pablo nos ayuda y nos enseña a través de Filipenses 4:6, que dice: no se inquieten por nada, más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracia. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Qué oportuno es este versículo, esta palabra del Señor para este tiempo que estamos viviendo. Esa es la actitud que tenemos que tener. Sabemos que no nos debemos inquietar por nada. La descripción que el salmista hace sobre la tierra es desoladora y no sabemos si esto pudiera pasarnos a nosotros. Por eso esta palabra dice: que no nos inquietemos por nada, que nada nos afecte, nos altere, nos aflija, nos atemorice, sino que nos mantengamos en oración, en acción de gracias. Y ahí la paz de Dios va a estar obrando en nuestros corazones y en nuestros pensamientos. Y esta es la obra de nuestro Señor Jesucristo. Ahora quiero entrar a la última parte. El primer imperativo que les comenté del versículo 8 decía: vengan y vean los portentos, las grandes cosas que Dios ha hecho. Por ahí tenés ejemplos de que lo que Dios hizo en tu vida es posible. Pero hay un segundo imperativo, y es importante que lo entiendas. Dice: quédense quietos, reconozcan que yo soy Dios. Dice el versículo 10. ¿A quién le está hablando Dios? En el primer imperativo del versículo 8 le está hablando a los creyentes y la actitud que debemos tomar. Ahora
le está hablando a aquellos pueblos que desatan guerras. En otras palabras, le está llamando a los inconversos. Dios les está diciendo, cesen y desistan de darle la espalda a Dios, de alejarse de Dios y reconozcan que Dios, que Dios, Él es Dios. O sea que es una convocatoria, una oportunidad para conocerlo a Dios. Y yo te digo, si me estás escuchando y si aún no has venido a Cristo en arrepentimiento y fe, si alguna vez te has visto como un pecador perdido que debe ser condenado por sus pecados, si no has venido a los pies de Cristo Jesús arrepentido, pidiendo perdón y seguiste dándole la espalda a Dios, haciendo tu voluntad y no haciendo la voluntad de Dios según su palabra, si no has hecho esto aún, escúchame lo que te voy a decir. Ese mismo Dios que es refugio y fortaleza para su pueblo, es el juez infinitamente santo y justo, ante cuyo tribunal tendrás que presentarte algún día para rendirle cuentas a Dios de todos tus pecados. Ahora, no pienses que no son tan malos como parecen tus pecados como para tener que sufrir tal condenación de parte de Dios. No pienses eso. La palabra de Dios dice que todos somos pecadores, pero también te digo que los pecados más graves que uno puede cometer es violar el primer y el segundo mandamiento que Dios nos enseña en su palabra. Marcos 12:30 dice, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y te digo, este mandamiento no lo podemos cumplir, nadie lo puede cumplir ni siquiera por un segundo, por más que se esfuerce. Y el segundo mandamiento dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos dos. Y yo te pregunto, con esa devoción, con ese interés, con ese cuidado que tenés de amarte a vos mismo, de cuidarte, de hacer cosas que te gratifican, ¿amarás de esa misma manera a tu prójimo? Esta es otra cosa que tampoco cumplimos. Nosotros vivimos violando todos los dos mandamientos cada minuto de nuestra existencia. Y es precisamente por eso que necesitamos a un Salvador, necesitamos a Cristo para que nos dé la fuerza, la dirección de poder cumplir con los mandamientos que Dios nos presenta en el día de hoy. Algún día nos vamos a presentar delante de Dios. Yo no me preocupo por ese día, porque el juicio sobre mi vida ya tomó lugar y el veredicto de Dios fue que me declaró inocente porque yo reconocí a Cristo como mi Salvador personal. Lo que trato de decirte es que ese Dios que es refugio y fortaleza de aquellos que se han arrepentido de sus pecados y lo confesaron con fe delante de Dios, ese mismo Dios es tu mayor problema por no reconocer a Dios como tu Salvador. Porque Él ha dicho que Él será exaltado entre las naciones. ¿Qué significa esto? Que algún día todo el mundo tendrá que doblar sus rodillas delante de Él y reconocer que solo Él es Dios. Todo el creyente y todo no creyente se va a arrodillar delante de Dios y le va a tener que reconocer, quiera o no, que Él es Dios. Pero lamentablemente, como habrás llegado ese día sin haberte arrepentido, tendrás que reconocerlo antes de ser arrojado para siempre a las llamas del infierno. Lo vas a reconocer, pero forzadamente no vas a tener la oportunidad de arrepentirte y por eso vas a ser arrojado a las llamas del infierno, terminando reconociendo tardíamente a Dios. Es una locura.
persistir en rebeldía contra Dios, un Dios santo, bueno, misericordioso, que para ser nuestro refugio estuvo dispuesto a entregar a su Hijo, la segunda persona de la Trinidad. Dios el Hijo se hizo hombre para reemplazarnos a nosotros en la cruz y pagar por nuestros pecados, para recibir la condenación que nosotros merecíamos por causa de nuestros pecados, y así podernos ofrecer el Evangelio del perdón y vida eterna por medio de la fe, sin pasar por alto su justicia, la justicia de Dios. Dios tiene que castigar el pecado para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Los que no se acogen a este plan de redención de fe, fíjate lo tremendo de esto, el que no acepta a Jesucristo como su Salvador personal, tendrá que pagar por sus pecados mismos, porque Dios es justo. Y el que va a terminar en la cruz va a ser aquel que no ha aceptado a Cristo Jesús. Va a tener que pagar él mismo. Mis pecados los pagó Jesucristo. Por eso estoy tranquilo, por eso no tengo miedo, porque Dios ya me ha declarado inocente. Así que te invito a que vengas a Cristo. Vení ahora confesando tus pecados y pidiéndole perdón a Dios si aún no lo has hecho, para que Dios te perdone. Y ese día en que Dios llame a todos a este juicio del cual la Biblia nos habla, estés ya declarado inocente, y lo que vas a tener en lugar del infierno va a ser la corona que Dios tiene preparado para tu vida. Eso es lo que tengo que decirte. Eso es lo que ruego a Dios que pase en tu vida, que aceptes al Señor Jesús como tu Salvador. Cerrá tus ojos ahí donde estás. El Señor ha hablado, ha dicho lo que Él quiere y quería que sepas. Y yo, Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias por esta palabra, que es una palabra que nos alienta, que nos dirige, que nos fortalece, que cambia nuestro humor, nuestro carácter, porque nos declara y creemos de todo corazón por lo que hemos vivido, que Dios es nuestro refugio, nuestro amparo y nuestra fortaleza. Gracias, Padre Celestial, porque esa fortaleza y recibimos de tu poder para tener la fuerza necesaria para resistir el tiempo malo. Sabemos que haya pandemia o no haya pandemia, vamos siempre a tener aflicciones, dolores, dificultades. Pero Padre Celestial, por un lado te damos gracias que esas aflicciones y dolores nos van a tocar únicamente si tenés algo para enseñarnos, si podemos sacarle provecho a ese tiempo difícil. De lo contrario no nos tocarán. Y por eso te damos las gracias. Y Padre Celestial, gracias porque también está la promesa de nuestro Señor Jesucristo, que un día vendrá y esta tierra será transformada completamente. Pero antes que eso suceda, Padre, te rogamos que miles de millones de personas te puedan conocer, puedan recibir a Cristo. Señor, nosotros estamos en un proceso de santificación que no podemos detener. Por eso te rogamos que limpies nuestro corazón cada día. Te rogamos que aumentes nuestra fe, Dios, para que cuando venga el tiempo difícil podamos detenernos y pensar y poner en práctica ahí lo que nos has enseñado, saber de que vas a estar de nuestro lado como ya hemos aprendido, vas a estar incondicionalmente con nosotros, porque sos ese Dios que no abandona a su pueblo, no abandona a quien le entregó el corazón, y por eso te damos las gracias. Y Señor mío, ahora te ruego por aquellos que no te conocen, ayúdalos a que puedan conocer la verdadera condición de su conciencia, que aquellas cosas incorrectas
de haberte dado la espalda, de haber cometido pecados, de haber defraudado, de haber hecho tantas cosas malas delante tuyo, Señor, eso pese sobre sus conciencias a tal punto que tomen la decisión de solucionar eso y recibir a Cristo, arrepintiéndose de sus pecados y por fe declarando que Cristo murió en lugar de ellos. Dales esta oportunidad ahora, Dios. Dales esta oportunidad. Y si está en tu corazón venir a Cristo y confesar tus pecados y pidiéndole perdón ahora, te invito a que le digas eso a Jesús, sencillamente. Dios y Padre que estás en el cielo, decirle, te pido perdón por mis pecados. Me estoy dando cuenta ahora de que soy un hombre pecador y no he hecho nada, no he resuelto ese peso, esa angustia que hay en mi corazón. A veces le echo la culpa a mi esposa, a mis hijos, a mis padres que no me han sabido educar, a mí mismo que no he tomado buenas decisiones. Y ahora me doy cuenta que ese sufrimiento es porque te he dado la espalda y porque no te tengo de mi lado, porque tu ira está sobre mí. Por eso te pido perdón por mis pecados, Señor, decile. Me arrepiento de mis pecados en esta hora. Acepto la obra que Cristo Jesús hizo por mí en la cruz. Él se llevó mis pecados. Por eso ahora me arrepiento de ellos y los entrego en la cruz de Cristo. Gracias, Padre, te doy por esta oportunidad de conocerte, por esta oportunidad de salvarme y de saber de que el infierno no es un lugar donde voy a ir. Te doy las gracias, Padre Celestial, y lo hago en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Te felicito si hiciste esta oración, porque sé que tu vida ya no va a ser igual. Pedile al Señor que te guíe, que te siga hablando, que sigas aprendiendo de su palabra. Si no tenés una iglesia, busca una iglesia que realmente predique la palabra de Dios, donde Cristo sea el centro de toda tarea que se haga en esa iglesia y que Dios te pueda bendecir de la manera que Él quiere bendecirte. Que Dios te bendiga grandemente. Ahora vamos a pasar a un momento donde vamos a celebrar la Cena del Señor. Precisamente ahí recordamos que nuestro Señor, la obra que nuestro Señor hizo en la cruz, porque Él, siendo un hombre joven, hijo de Dios, murió en la cruz por nuestros pecados, como te decía antes. Y acá tenemos el pan que representa el cuerpo de Cristo y tenemos la copa con su vino que representa la sangre que Jesucristo derramó en la cruz. Dice la palabra de Dios que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Por eso Cristo derramó su propia sangre para que nosotros ahora podamos tener el perdón de nuestros pecados. Y este es un acto de gratitud por lo que nuestro Señor Jesucristo hizo en esa cruz. Y vamos a seguir la cena de acuerdo a lo que la palabra de Dios nos enseña. Esta es una ordenanza que la misma persona de nuestro Señor Jesucristo, hombre, hizo cuando estuvo con sus discípulos antes de ir a la cruz, pocas horas antes de ir a la cruz. Y dice 1 Corintios capítulo 11 que después de dar gracias, leo del 11:23, dice, yo recibí del Señor lo mismo que les transmití a ustedes. Estas son palabras del apóstol Pablo. Yo recibí del Señor lo mismo que les transmitió a ustedes, a los apóstoles, que el Señor Jesús, la noche que fue traicionado, tomó pan y después de dar gracias, lo tomó y dijo, este pan es mi cuerpo que por ustedes entrego. Hagan esto en memoria de mí. De la misma manera, después de cenar, tomó la copa y dijo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto
cada vez que beban de ella en memoria de mí. Porque cada vez que comen este pan y beben de esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. Por tanto, cualquiera que coma del pan o beba de la copa del Señor de manera indigna, será culpable de pecar contra el cuerpo y la sangre de Cristo Jesús y la sangre del Señor. Y acá nos da la respuesta para no comer indignamente la cena del Señor. En el 28 dice: así que cada uno debe examinarse a sí mismo antes de comer el pan y beber la copa. Porque el que come y bebe sin discernir el cuerpo, come y bebe su propia condena. Así que acá lo que tenemos que hacer es un autoexamen y ver si hay algo en nuestro corazón que no está de acuerdo con la voluntad de Dios. Es algo personal, es un momento de reflexión delante de Dios. Bueno, Señor, ¿cómo estoy? Pedile al Señor que te muestre en qué condición te encontrás en este momento, y si hay algo por lo cual le tenés que pedir perdón al Señor o a un ser querido o a alguien que has ofendido, pedile perdón. Si la persona no está ahí contigo ahora, pedile perdón y declará ese perdón a Dios, y cuando veas a esa persona, andá y decile: mirá, te pido perdón porque me equivoqué. Estar a cuentas con Dios, porque Dios rechaza el pecado. Y el más pequeño pecado al más grande, todos son pecados para Dios. Y hay que estar a cuentas con Él. Así que si has recibido al Señor Jesús en tu corazón como tu Salvador y Señor personal, si estás en comunión con tu iglesia, o sea que no estás siendo disciplinado por la iglesia, y como te decía, estás tranquilo, a cuentas con Dios, este es el momento de celebrar la cena del Señor. Y como bien lo repite lo que hemos leído, este es un recordatorio, haciendo memoria de lo que Jesucristo hizo. Y esto debe desatar una gratitud grande, enorme, hacia nuestro Señor Jesucristo. Así que si vas a tomar la cena ahí en tu hogar, te invito a que tomes el pan que preparaste. Vamos a darle gracias a Dios por el pan, como lo hizo Jesús, y también prepara la copa con el vino que vas a utilizar, o el jugo de fruta que utilices para llevar adelante esta ordenanza que el Señor nos dio, y que no es algo religioso para nada. Nosotros lo hacemos una vez por mes, pero lo hacemos porque realmente estamos muy agradecidos, y esto lo queremos expresar, muy agradecidos a nuestro Señor Jesucristo por haberse entregado en esa cruz para la salvación de todo aquel que cree. Y lo hacemos conscientes de esto y le damos gracias a nuestro Dios. Así que ahí donde estás, toma el pan que has preparado y vamos a orar. Señor y Padre eterno y Dios del cielo, gracias por la palabra que hemos recibido, el aliento que nos has dado hoy. Y también te queremos dar las gracias, Señor, por tu Hijo amado. Gracias por este pan que nos ayuda a recordar a nuestro Señor Jesucristo que su cuerpo fue mutilado, no fue mutilado, fue quebrado en esa cruz. Su sangre fue derramada y está ese acto sacrificial de nuestro Señor Jesucristo representado en este pan, para ayudarnos a entender y a recordar. Gracias, Padre. Te rogamos que nos bendigas al comer este pan y que mientras lo tenemos en nuestra boca, Señor, podamos recordar esa obra tan extraordinaria, tan
difícil para nuestro Señor Jesucristo, pero que tanta bendición le ha traído al mundo. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Se acerca un cachito. Aquella cruz donde sangró y murió Jesús, heridas que por mí sufrió, crucificado Salvador. Bueno, espero que hayas en tu hogar partido el pan y distribuirlo a los que están contigo, que van a tomar la cena, los que van a tomar la cena únicamente. Y si estás solita o solito, partí el pan y con gratitud en tu corazón y en nuestros corazones comemos el pan. Y amado Dios, te damos gracias por lo que nos enseñas en tu palabra, por este nuevo pacto en Cristo Jesús. Gracias por su sangre derramada en esa cruz. La sangre de Jesús que nos limpia día a día, nos transforma día a día. Te damos gracias que la podemos representar en esta copa. Y también te rogamos, Señor, que bendigas nuestras vidas, nuestro cuerpo físico, nuestras emociones, nuestros pensamientos, nuestro espíritu. Bendícenos, Señor, porque necesitamos mucho de ti. Y recordamos y declaramos que nuestro Señor Jesucristo vendrá a buscar a su iglesia en una venida triunfal. Y se cumplirán así, Señor, los planes que tenés para los últimos tiempos. Gracias porque somos parte de tu reino, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. En el nombre de Jesús. Señor, te ruego que bendigas a cada familia ahora y que llenes de tu gracia cada hogar, de tu presencia cada hogar, que prosperes cada hogar. Que cubras con tu manto de gracia y protección a cada familia, Señor. Cuídalos y guárdalos, fortalécelos. Y, Señor, recordanos a cada momento que son nuestro refugio y nuestra fortaleza, por lo cual te damos gracias. En el nombre de Jesús. Amén y amén.